ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ¡gol! ¿Sabías que la Copa Mundial de Fútbol se celebró por primera vez en 1930, cuando la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, decidió organizar un torneo internacional de fútbol bajo la administración del presidente de la FIFA Jules Rimet, quien implementó esta idea? Así comienza la historia de las Copas Mundiales de Fútbol. En 1928, la FIFA tomó la decisión de organizar su propio torneo internacional. Los Juegos Olímpicos de 1932 en Los Ángeles no tenían previsto incluir el fútbol como parte del programa debido a la baja popularidad del deporte en los Estados Unidos. La FIFA estuvo en desacuerdo sobre el estado de los jugadores aficionados, por lo que se eliminó el fútbol de los Juegos. El presidente de la FIFA Jules Rimet comenzó a organizar la primera edición de la Copa Mundial de Fútbol. Las asociaciones nacionales de naciones seleccionadas fueron invitadas a enviar un equipo, pero la elección de Uruguay como sede de la competencia significó un viaje largo y costoso a través del Océano Atlántico para los lados europeos. Ningún país europeo se comprometió a enviar un equipo hasta 2 meses antes del inicio de la competencia. Rimet finalmente persuadió a las selecciones de Bélgica, Francia, Rumanía y Yugoslavia para que realizaran el viaje. En total, participaron 13 naciones, 7 de América del Sur, 4 de Europa y 2 de América del Norte. Remontando desde la fundación de la FIFA en 1904, se planteó la posibilidad de realizar un torneo a nivel mundial. Sin embargo, la recién formada organización no contaba con los recursos y la infraestructura necesaria para semejante evento. Así, pidieron apoyo al Comité Olímpico Internacional, que en 1906 aceptó la inclusión del fútbol en sus eventos deportivos. En 1914, la FIFA reconoció oficialmente al torneo disputado en los Juegos Olímpicos como un campeonato mundial de fútbol para aficionados, tomando la responsabilidad de organizarlo durante las siguientes 3 citas olímpicas, desde 1920 a 1928. La lista preliminar de deportes en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932 no incluía el fútbol, por lo que la FIFA y el Comité Olímpico Internacional discreparon hasta el punto de que finalmente no se incluyera. El 26 de mayo de 1928 se realizó un congreso de la FIFA en Ámsterdam, donde se votó la creación de un torneo especializado, independiente de los Juegos Olímpicos, abierto a los miembros de la FIFA y en el cual se permitiese el profesionalismo. La propuesta salió adelante con 25 votos a favor y 5 en contra, por lo que hubo que elegir la sede. Esta fue también la única Copa Mundial en la que no hubo ningún proceso de eliminatorias para poder participar. Rápidamente, varios países europeos presentaron su candidatura: Italia, Hungría, Países Bajos, España y Suecia, junto a la de Uruguay, en América del Sur. Jules Rimet, presidente de la FIFA en esos años, estaba a favor de la propuesta sudamericana. Uruguay se encontraría a la fecha del Mundial celebrando el centenario de la Jura de la Constitución, 18 de julio de 1830, había obtenido de forma consecutiva la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, tenían planes para la construcción de un nuevo estadio, y las autoridades del país se habían ofrecido para pagar los gastos de los participantes. Además, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial aún no se habían disipado completamente en el continente europeo, por lo que la preferencia por Uruguay serviría también para alentar a la paz mundial.
Al ver que probablemente el torneo sería adjudicado al pequeño país del sur, los candidatos europeos declinaron su candidatura favoreciendo a Italia. Sin embargo, el discurso del delegado argentino Adrián Beccar Varela, promoviendo la candidatura de su país vecino, obligó al retiro de Italia. Uruguay fue elegido por unanimidad como sede del torneo y confirmado en el Congreso de la FIFA de Barcelona en 1929. Para premiar al campeón, el escultor francés Abel Leflé creó el trofeo Diosa de la Victoria, más tarde llamado Copa Jules Rimet. Tras la adjudicación del torneo a Uruguay, el comité organizador repartió las invitaciones de los 16 cupos para el torneo. Ha sido la única edición de la Copa del Mundo sin fase clasificatoria. Todos los países afiliados a la FIFA fueron invitados a competir, teniendo como fecha límite para su respuesta el 28 de febrero de 1930. Con ganas de mostrar su interés en la competencia, los países americanos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú aceptaron la invitación. En total fueron 7 países sudamericanos, más que en cualquier otra edición. Sin embargo, hubo un notable rechazo entre los países europeos. Argumentaron su ausencia debido a los altos costos que implicaba el viaje en barco a través del Océano Atlántico y la grave crisis económica que había afectado al mundo en el último año. Los uruguayos se ofrecieron a pagar todos los gastos involucrados y compensar a los equipos de fútbol profesional por la ausencia de sus jugadores. A pesar de ello, la mayoría siguió rechazando la invitación y asistieron en el mismo mes a la Copa de las Naciones entre clubes en Suiza. La Asociación Uruguaya de Fútbol envió una carta de invitación a la Asociación de Fútbol de Inglaterra, pero su comité rechazó la propuesta el 18 de noviembre de 1929. 2 meses antes del comienzo del torneo, ningún equipo europeo confirmó su presencia. Finalmente Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumanía asistieron a la cita en Montevideo. Francia lo hizo debido a la presión ejercida por Jules Rimet, aunque no acudieron Manuel Anatol, una de las figuras deportivas más sobresalientes de aquel país, ni el entrenador Gastón Baró. Rimet también solicitó ayuda en persona al rey Carlos II de Rumanía. El monarca obligó a la participación de sus jugadores, los cuales fueron elegidos al azar personalmente por el rey. Los belgas, por su parte, participaron por la insistencia del vicepresidente de la FIFA, Rudolf Cédrayers. Uruguay solicitó la ayuda a sus países vecinos para organizar el torneo. Aun cuando invitó a todos los países, muchos se negaron a pagar la suma de dinero solicitada como apoyo a la organización. Debido al rechazo de los países europeos a viajar, la competencia redujo el número de participantes de 16 a 13. La idea original fue un torneo por eliminación directa, pero con 13 participantes los organizadores decidieron que los equipos se dividirían en 4 grupos a través de un sistema de liga, de los que el campeón de cada grupo se clasificaría para la siguiente fase. Curiosamente, el sorteo para definirlo se hizo cuando todos los participantes desembarcaron a tierra uruguaya. El motivo fue tener la total seguridad que todos los conjuntos sorteados participarían en el Mundial. Además, se quiso garantizar que ninguno de ellos renunciase a competir en el último momento si el sorteo no les era favorable. En cada partido, el equipo ganador se adjudicaría 2 puntos, el perdedor ninguno, y en caso de empate ambos recibirían 1 punto. Si al terminar la fase 2 equipos estaban empatados a puntos en la primera plaza, se disputaría un partido de desempate. Los 4 ganadores del grupo pasaron a una fase final con eliminación directa a partido único, en la que estaba previsto un tiempo extra en caso de empate. Y finalmente los grupos del campeonato quedaron de la siguiente forma. Grupo 1. Argentina, Chile, Francia, México. Grupo 2. Bolivia, Brasil, Yugoslavia. Grupo 3. Perú, Rumanía, Uruguay. Grupo 4. Bélgica, Estados Unidos, Paraguay.
Para el torneo, la intención de los organizadores era que todos los partidos se disputaran en un solo estadio, el Estadio Centenario, construido especialmente para la celebración de la Copa Mundial y como celebración del centenario de la independencia uruguaya. Fue diseñado por Juan Antonio Scazzo y Rimet lo llamó el Templo del Fútbol. Con una capacidad para 90.000 espectadores, era el mayor estadio del mundo fuera de las Islas Británicas. Sin embargo, las fuertes lluvias acaecidas en Montevideo antes de la inauguración impidieron que su construcción fuera finalizada a tiempo. Dada esta situación, los organizadores se vieron obligados a buscar otros estadios para los primeros partidos, el Gran Parque Central, propiedad del Club Nacional de Fútbol, y el Estadio Pesitos, escenarios donde se jugaron de manera simultánea los dos primeros partidos en la historia de la Copa Mundial. El Estadio Centenario fue oficialmente inaugurado el sexto día de competencia y a partir de ese momento todos los partidos se jugaron ahí. Como repercusión de las sedes participantes, el 18 de julio de 1983 la FIFA declaró al Estadio Centenario como Monumento Histórico del Fútbol Mundial, siendo la única construcción de esta índole en todo el mundo. Asimismo, la FIFA también premió al Estadio Gran Parque Central por haber sido la sede del primer partido de la historia de los mundiales de fútbol. En el escenario se exhibe una placa conmemorativa del hecho. Los primeros dos encuentros en la historia de la Copa Mundial tuvieron lugar simultáneamente el 13 de julio, fecha en la que Estados Unidos se impuso a Bélgica por 3-0, mientras que Francia superó a México por 4-1. El primer tanto de la competencia fue anotado por el jugador francés Lucien Laurent. La final se disputó en el Estadio Centenario el 30 de julio. Las puertas del estadio se abrieron a las 8 horas, 6 horas antes del inicio del partido, y ya al mediodía estaba lleno. La asistencia oficial registró 93.000 espectadores. Debido a la tensión por la rivalidad existente, el colegiado belga John Langenus exigió precauciones policiales excepcionales. Se estima que entre 10.000 y 15.000 argentinos hicieron el viaje hasta Montevideo para presenciar la final. Cada equipo quería jugar con su propio balón, por lo que el árbitro lo resolvió lanzando una moneda al aire. La final se jugó con el balón argentino, pero también hay fuentes que aseguran que la primera mitad se jugó con la pelota argentina y la segunda con la uruguaya. El árbitro fue el belga John Langenus, que aceptó pocas horas antes el encargo y con la condición de disponer de un barco en el puerto 1 hora antes del anuncio final, en caso de problemas de seguridad. Uruguay hizo un cambio en su alineación con respecto a la de las semifinales y Castro sustituyó a Anselmo, que estaba enfermo. El partido acabó 4-2 a favor de Uruguay. La selección anfitriona, que iba perdiendo 1-2 al acabar el primer tiempo, recuperándose en el segundo tiempo, adjudicándose el título de campeones del mundo. El día posterior a la final fue declarado fiesta nacional en Uruguay. En Buenos Aires, por otro lado, la policía tuvo que intervenir a una muchedumbre furiosa que intentaba asaltar la embajada uruguaya. Si te gustó, no olvides de suscribirte, darle a la campanita y apoya nuestro canal con un like. Gracias por su atención, hasta una nueva edición.